El perro ha gruñido, lo castigo, ¿no? Porque entonces estás castigando que el perro te comunique las cosas y lo que va a pasar es que si castigas eso, va a dejar de comunicarte la incomodidad y pasará directamente a tirarte un bocado. Es muy importante y creo que tenemos una falta de información respecto al lenguaje de los perros, es decir, cómo se comunican los perros. Y el comprender su lenguaje nos hace prever todas las situaciones posiblemente conflictivas que pudiera llegar a haber. Justamente los niños son el grupo de edad más vulnerable de ataques de perros y gatos hacia ellos, pues por la edad, porque son mucho más invasivos, porque no respetan los espacios. Entonces, los padres principalmente deben de comprender cómo se comunica un perro y cómo te comunica un perro que está incómodo con esa situación para poder tomar medidas. Y en este caso, aunque son niños obviamente, nosotros tenemos que interceder y separar al niño de esa situación. Es decir, si el perro está tranquilamente durmiendo, pues obviamente si el niño va a molestarle, habrá perros que lo toleren más o menos, pero nos va a dar una serie de avisos previos, ¿no? Seguramente cuando el niño se acerque, si no está cómodo, va a bostezar, se va a relamer el morro, va a girar la cabeza. Entonces todas esas señales son señales de baja intensidad que nos están diciendo que el perro está incómodo con esa situación. Ahí es donde tenemos que actuar y separar al niño, porque el perro simplemente nos está comunicando, oye, esto no me gusta. Si nosotros pasamos estas señales por alto, el perro no nos puede decir con un lenguaje como el nuestro que está incómodo, por lo cual va a aumentar las señales y lo que pasa es que empieza a gruñir, a levantar el belfo y es una señal de media intensidad. Si seguimos ignorando esas señales con aquello que le está produciendo incomodidad, el perro va a pasar a señales de alta intensidad donde seguramente va a ser un marcaje, pero ninguna de estas comunicaciones del perro hay que corregirlas, que es un grave error. El perro ha gruñido, lo castigo, ¿no? Porque entonces estás castigando que el perro te comunique las cosas y lo que va a pasar es que si castigas eso, va a dejar de comunicarte la incomodidad y pasará directamente a tirarte un bocado, ¿vale? Entonces es muy importante entender el lenguaje para poder nosotros como adultos interceder en esta relación, porque el perro tiene que tener su espacio. Hablamos de dormir como hablamos, por ejemplo, del momento de la comida, que también es un momento muy, por los padres y las madres, preocupante, ¿no? De si el niño mete la mano en la comida. Bueno, al final la comida del perro, los perros comen muy rápido. O sea, en 5 minutos se han acabado la comida. Creo que es un momento que podemos vigilar al niño esos 5 minutos mientras el perro está comiendo, porque tiene todo el derecho del mundo también a comer tranquilamente. A nadie le gusta que le metan la mano en su plato y a los perros tampoco. Entonces es más una previsión, ¿no? Conociendo este lenguaje y conociendo que el perro también necesita su espacio y no le podemos obligar a aguantar todo tipo de cosas, y poco a poco, sí, junto a esto y las acciones positivas, sí que es verdad que el perro suele ser más permisivo con los niños, pero es importante lo que te digo.